alcanzando ese fin que eleva tu salvación. ¿Y qué tendrá que ver esto con la salvación? Podríamos decir, ¿verdad? Como que no se relaciona mucho la temática. Pero en el camino vamos a ver que sí tiene gran relación. Santiago, considerado medio hermano de Jesucristo, o sea, hijo también de José y de María, escribe esta carta allá entre los años 40 y 50 después de Jesucristo. Ahí la ubica la cronología. Y es una carta que no tiene una dedicación a una iglesia en particular, a una iglesia de Dios, sino que dice el verso 1 que está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, a hermanos judíos que habían sido dispersos por las persecuciones por causa del Evangelio. A esta altura, la iglesia compuesta de judíos dispersos por el continente en aquellos tiempos estaba ya teniendo problemas espirituales muy grandes. Por eso Santiago dedica esta carta y enfrenta los problemas espirituales que estos están pasando. Porque el propósito es ayudar a los hermanos a reorientar su vida espiritual. Así brevemente les voy a comentar cuáles eran los problemas espirituales que los hermanos judíos estaban pasando. Estaban primeramente renegando por las diversas pruebas que estaban atravesando. Es cierto, no les estaba yendo bien, pero empezaban ya a renegar. Santiago empieza a exhortarlos, a decirles que no deberían de renegar, porque era algo normal que estaba sucediendo. También que los hermanos estaban haciendo acepción de personas. Esta es la temática, lo que se encuentra dentro de la carta. Aparte de ello, había hermanos que solo decían que eran pueblo de Dios, o sea, que hablaban de la fe del Evangelio, pero en otras nada que ver, que solo se habían quedado con el conocimiento del Evangelio. También habían pleitos ahí, ¿verdad? Pleitos internos, hermanos que tenían un pie adentro, un pie afuera, que estaban amistados con el mundo, había hermanos que se la pasaban solo juzgándose entre ellos. Ahí estaban también los hermanos más adinerados oprimiendo a los hermanos pobres. Era una de tantas dificultades que estaba pasando en la iglesia, algo similar a la iglesia de Corinto. Pero también en esas dificultades los hermanos tenían problemas con la ley. Y de eso vamos a hablar en esta oportunidad. También Santiago dedica el capítulo 3, 12 versículos para tratar esa temática. Los hermanos están teniendo problemas porque no pueden controlar su lengua. Y ahí lo dice, ¿verdad? En los versículos que tomamos como base. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, o sea, se domina, se controla o se sujeta y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Otro problema más agregado a esta iglesia. Y Santiago pues empieza a tratarlo, ¿verdad? Les pone como ejemplo, dice el verso 3, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos así a todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esa es la problemática, entre otros problemas, que estaba atravesando la iglesia judía en aquellos tiempos. Y nosotros, la iglesia de Dios en la actualidad, pues no somos la excepción. La mayoría de los grandes conflictos que enfrentamos, de los grandes problemas que tenemos en nuestras congregaciones, se derivan de no saber dominar este pequeño órgano o pequeño miembro. Es que es lo más común en nuestras congregaciones, ¿verdad? Que el no saber dominar la lengua nos está metiendo en problemas constantes, nos está acarreando muchas dificultades y por ende está afectando nuestra vida espiritual, nuestra vida comunitaria o nuestra vida fraternal. Y esa afectación se traslada a los hogares, se traslada al ministerio de la iglesia. Esas afectaciones tienen alcances bastante grandes, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Y eso puede afectarnos para alcanzar la salvación. Entonces vamos a ver que así como la iglesia del ayer, especialmente estos hermanos judíos, tenían problemas por eso, así también los tenemos en la actualidad. Si yo les preguntara, levante la mano, ¿quién no ha tenido problemas por lo que dijeron de ella o de él en determinado momento? Yo creo que casi todos la levantaríamos. Miren, hay miembros de la iglesia que por una hablada dejaron de trabajar, dejaron de servir. Hay miembros de la iglesia que por una palabra falta de su sabiduría se resienten y ya no quieren congregarse. Y ahí está el trabajo del pobre pastor, pero ya anda a buscar, a motivar, a decirle, miren, no hagan caso, las palabras necias se las lleven bien, etcétera, etcétera. Grandes dificultades, muchos problemas por no saber dominar la lengua. Entonces vamos a ver, así a grosso modo, de una manera bastante resumida, qué pasa cuando no podemos gobernar la lengua. ¿Cuáles son las consecuencias? Y valgámonos de estos pasajes. Primeramente dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y esta es palabra de Dios, y hay que ser humilde para aceptarla. Dice, todos ofendemos muchas veces. En algunas ocasiones, intencionadamente. La mayoría de ocasiones sin intención, pero ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí empiezan las afectaciones. Cuando no sabemos controlar la lengua, ofendemos y generamos pleitos, generamos contiendas, generamos disensión, generamos ira, generamos conflictos. Ahí nos lleva el mal uso de la lengua a ofendernos unos a otros. Y como consecuencia vienen las enemistades. Y por culpa de la lengua, el mal uso de la lengua, se pierden buenas amistades, se afecta el crecimiento de la obra, se afecta el trabajo en la obra, afecta a hogares, afecta prácticamente la armonía en la iglesia. Cuando se hace mal uso de este órgano. ¿Qué más dice la palabra? Dice el verso 5, que la lengua es un miembro pequeño, que quizás no tendrá más de unos 10 centímetros, ¿verdad? Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua mal usada, dice la palabra del Señor, que provoca grandes incendios, es a saber, alborotos, escándalos. Provoca, dice la Escritura, que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, como un pequeño rumor que se empieza a regar, ¿verdad?
que se empieza a regar y se le va dando vida, se le va dando vida, se le va dando vida, de repente, una pequeña cosa termina siendo un gran escándalo, termina causando una gran afectación. ¿Por qué dice el verso 6? Porque la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Qué tremendo esto, ¿verdad? Tener entre nosotros un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Por eso dice al principio, si alguien sabe refrenar la lengua, es capaz de dominar todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mal uso de la lengua primero nos contamina a nosotros, nos afecta en lo personal, pero su alcance va más allá. También dice, e inflama la rueda de la creación, o sea que tiene su alcance, que contamina nuestro entorno. Contamina, pero no nos contamina a nosotros, ¿verdad? En lo personal, pero también contamina nuestro entorno, los que nos están escuchando, con los que estamos dialogando, con los que estamos conversando. Probablemente quien nos escucha llega sano a la iglesia, con buenas intenciones, pero cuando empieza a escucharlo, ¿verdad? De tantas almohadillas, de tantas cosas, de tantos problemas, los contaminamos a tal grado que dice, yo no sabía que pasaran tantas cosas en la iglesia. Quizás estoy en el lugar equivocado. Eso es lo que dice Santiago, que contamina el cuerpo, pero que también inflama la rueda de la creación. O sea que tiene alcance el entorno que nos rodea. Pero aún más grave, dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Todavía más grave eso. O sea, qué difícil la descripción que hace Santiago, pero que es una realidad. Con la lengua dice que bendecimos a Dios, ¿verdad? Le cantamos, oramos, decimos el verso de memoria los sábados en la mañana, la hermana participa en la femenil, etcétera, etcétera. Bendecimos a Dios, dice, pero con ella también maldecimos a los hombres. Aquí hay que prestarle bastante atención a eso. O sea, ¿cómo es posible? Santiago enfrenta este problema y le dice a la iglesia, y hoy es para nosotros, ¿cómo es posible que después de estar cantando, después de estar orando, después de estar hablando de la palabra del Señor, después estemos maldiciendo al hermano o a la hermana? O sea, hablando de ella o hablando de él. ¿Cómo es posible, amada iglesia? Voy a poner el ejemplo del sábado, que estamos en la mañana, contentos, gozosos, alabando al Señor, que tenemos culto de oración. ¿Cómo es posible que a la hora de irnos a sentar a la mesa del comedor, donde quiere que almorzamos, después de saborear nuestro alimento, abrimos al vino que de postre empezamos a comernos a la hermana? Empezamos a comernos a la hermana. Eso es lo que dice Santiago. Con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. ¿Para qué estamos ocupando ese espacio, ese intervalo? ¿Para qué lo estamos utilizando? Y no nos damos cuenta de nuestro entorno. Mire, hay quienes les gusta ese tipo de conversaciones. El chisme, el chambre y la crítica, realmente que no le agrada, pero les está escuchando. ¿Qué concepto tienen de nosotros? ¿Cuál es la idea que se llevan de la iglesia cuando estas cosas se dan? Esto se daba en aquellos tiempos. Y tratando de ser nosotros un tanto humildes, también decimos, probablemente en la actualidad esto se está dando y por eso estamos afectando nuestra armonía. Por eso estamos afectando nuestra comunión y no nos estamos dando cuenta que nos estamos contaminando nosotros y estamos contaminando a otros. Hermanas y hermanos, y eso se da a nivel general. Fíjense que a veces eso que se dice que este es un problema solo de mujeres, no es cierto. También es problema de nosotros los hombres. Mira, tenemos obreros bastante changosos. Sí, de veras, bien chismosos.
que entre nosotros empezamos a detractarnos, ¿verdad? Que entre nosotros empezamos, o sea, ese no es un mal generalizado, es un mal generalizado. Uno dice, ¿cómo es posible? Imagínense que allá por la frontera, ¿verdad? Allá por las Chinamas, hay iglesias que se dan cuenta de problemas personales de hermanos que son de allá por San Miguel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vuela la información? Y uno se sorprende. Un obrero llegó por ahí, ¿verdad? Con el chismecito. Un obrero llegó por ahí a la otra punta a contar la problemática particular de una persona de la iglesia. O sea, es a nivel general. Y debemos de reflexionar, porque todos queremos alcanzar la salvación. Y ya vamos a ver cómo esto se afecta. Entonces debemos de tener mucho cuidado para la iglesia, de no ser nosotros originadores de escándalos. Como dice, ¿verdad? Que es un pequeño fuego, ¿verdad? Si para hacer un gran incendio, ¿qué es lo único que se necesita? Un favorito, una chispa, y que ésta se propague para generar grandes escándalos. Y esto afecta en una gran medida a toda la iglesia, nos afecta eso. Por eso es que en esta oportunidad lo estamos tratando. Ahora, dice Santiago en el versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Oye, el obrero ha estado sirviendo aquí en el púlpito y cuando llega a la casa a maldecir a la esposa, a maldecir a los hijos. De una misma boca procede bendición y maldición. La hermana por lo consiguiente, ¿verdad? Bien santificada durante todo el día o en la hora del culto, pero al llegar a la casa, ¿cómo trata a su esposo? ¿Cómo trata a sus hijos? Y ahora, en esos momentos del mal uso de la lengua, ni las mascotas escapan. ¿Verdad que sí? Hasta el pobre chuchito recibe improperio. Hasta el pobre gato se ha volado. Es que contamina todo el cuerpo, dice este pequeño niño. Si uno no lo sabe controlar, afecta, daña. Y cómo nuestra reputación se va deteriorando. Mire, no somos perfectos, empezando por su servidor. Cometemos muchos errores, tenemos muchos defectos, pero no hay defecto más feo que lo tengan a uno por chismoso. Sí, es que lo tengan por mentiroso, por chambroso. No hay defecto más feo, ¿verdad? Porque uno pierde confianza, pierde credibilidad. Mira, hay quien anda diciendo eso. Ay, hermano, solo no, ese de deporte va a andar diciendo eso. Que alguien no le cree nada. Mejor tener cuidado, no te juntes con eso. Te va a contaminar. ¿Qué feo es que nos tengan hermanos? Dice, el otro dice, es que el hermano Saúl les lleva y trae. Tened cuidado con lo que hablas con el hermano, porque así como viene a hablar de otra gente de vos, con vos, así va a ir a hablar después con otra gente de vos. ¿Verdad que se oye decir eso? Cuidado, yo te lo aconsejo. Mejor de lejito, pero no muy cerca, porque contamina. Esto contamina, inflama la vida de la creación, tiene alcance. Y debemos de empezar por ahí, ¿verdad? Que está afectando nuestra armonía. Las hermanas que como se amaban, cada vez que se veían se abrazaban, se besaban, hoy con indiferencia, pasa mal. Así de, pasa poco si hace que no la dio. ¿Por qué? Es que a mí me contaron que la hermana estuvo hablando de mí. Y como el tema es bien sensible nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, hermanas, ¿qué temas son más sensibles que nosotros somos de vidrio? Que son temas que incomodan inmediatamente. ¿Qué temas son? Por ejemplo, la familia. ¿A quién le gusta que hablen de sus hijos? Si el mismo dicho dice, ¿verdad? Nadie te manda a su casa que se esté. Pero vemos algunos que no nos gusta ya hablar de los hijos de otros hermanos. Y como aquí todo se sabe, ya la hermana, que no es muy madura, ya se resolvió. Ya el obrero que no es muy maduro prepara temas respecto a eso, ya está resolvido. Pero no nos podemos controlar.
iglesia debemos de respetar eso. Cada familia tenemos una vida privada que se debe de respetar. Cada quien sabe cómo está gobernando su casa. Si la está gobernando bien, gracias a Dios. Si la está gobernando mal, tendrá sus consecuencias. Pero no nos compete en los otros lugares. ¿Qué otro debe dedicar? Por ejemplo, entre hermanas, mire, yo me alegro que dijeron que era femenil, pero hay un montón de hombres, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Qué otra cosa afecta? Que crea fuego, ¿verdad? Disensión. ¿Qué se diga, verdad? No, hombre, esas hermanas ni cocinar pueden. Fea de todo la comida. ¿Cuántas de las que están aquí esta noche escucharon eso y no volvieron a sacar de la cocina? No decimos, ¿verdad? Hermana, cómo se esforzó, cómo se esperó. ¿Será que nosotros trabajamos con la intención de que las cosas no salgan mal? No, pero es que como somos humanos, no somos perfectos. Entonces la hermana ya no quiere servir, ¿verdad? Porque escuchar. Hay hermanas que una vez pasó a cantar en las participaciones, ¿verdad? El hermano motivando en la femenil, hermana, una que venga a cantar, y de 20 hermanas, de 30, de 60, nadie oye. Una dijo, yo voy a cantar, hermano. Y la hermana que dijo sí, es la que más le cuesta entonar. Pero qué valor de pasar, ¿verdad, hermano? Y oyó que dijeron, ¿para qué pasan de más y cantar bueno? Y el siguiente sábado el pastor otra vez, hermana, venga a cantar otra vez usted. Ya no pasa ya la canción. No maduramos en el esfuerzo. En lugar de aplaudir, de impulsar, de motivar, desmotivamos. Son situaciones que estamos enfrentando constantemente. Y el problema es que algunos no nos estamos dando cuenta que eso es grave, que eso afecta la vida espiritual, que eso nos puede estorbar para alcanzar la salvación. Miren, algunos de nosotros los obreros no fallamos a las actividades, pero todo el tiempo llegamos diciendo a la iglesia, ¿para qué fui a esa pequeña? No, que eso no sirvió. Vieran que yo creo que hay cenándonos todavía, llegaron a 10 y no nos daban comida. Otro va a decir, no, ese programa que habían hecho, qué aburrido, qué tedioso. Es que no estamos viendo por edificarnos, sino por ir a ver la paja en el ojo de nuestro hermano. Y el problema es que lo vamos a decir a la congregación. Saben que las actividades, sean convenciones femeniles, convenciones juveniles, bien que se están dando a los niños, hay miembros que nunca han ido a una convención, pero dicen que por gusto ir a una convención es perder el tiempo. ¿Quién se le lleva a decir? La que fue o el que fue sin intención de dedicarse. Cuando uno viene a estas actividades con un propósito definido, ¿verdad que ni nos fijamos en el entorno? Pero así hay mucha gente y le dicen, hermana, no vaya, si tienes el perdedera de tiempo. No estamos dando el egoísmo. Es un mal que debe ser no solo controlado, sino erradicado. Y podríamos, mire, ya me pasó más del 50% del tiempo destinado a hablar de, ay, es que este miembro, es que este miembro es terrible. Y ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que dice el 8 que no lo podemos controlar. Pero ningún hombre puede domar la lengua, dice. Es terrible eso. Y yo, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo? Ya vamos a ver. Entonces, en términos generales, sí debemos de preocuparnos para la iglesia por dominar la lengua. Y no nos escapamos nada. Habemos predicadores que no ocupamos este lugar para edificar, sino que con el mensaje hacemos todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, y fíjense que donde empieza esta temática de la lengua, Santiago empieza atacando eso a los maestros, que les picaba la lengua por hablar y por hablar y por hablar. Santiago les dice, miren, no hayan en ustedes muchos maestros porque van a recibir mayor condenación. O sea, la exhortación empieza para los enseñadores primeramente. Aquellos que no se controlaban, que no se aguantaban, y miren, todavía en este tiempo hay así, ¿verdad? Habemos algunos que no nos podemos controlar en el culto, en la escuela, y van a levantar la mano y que no me dan la palabra el predicador, y el predicador se hace que no nos ve, al final nos da la mano. ¿Para qué hablamos? Si solo hablamos
cosas fuera de la temática. ¿Verdad que vemos algunos así, hermanos de Estado? Y la misma iglesia le dice, hermano, no le hagan caso, no le den la palabra, ese hombre se lo pura habla cuando se para. No hayan entre ustedes mucho más. Pasa eso, hermano. Que solo por ganar protagonismo, solo por ser escuchados, y hablamos sin sentido, muchas veces. Entonces, vean, la exhortación es general, es general. Ahora bien, dejemos de hablar de eso porque mucho, ¿verdad? Ahora, pero Santiago dice, no debe de ser así. ¿Saben por qué? Porque en este afán de alcanzar la salvación, ignoramos lo siguiente. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5. Y aquí está el problema. Por eso es que nos debemos de preocupar. Gálatas 5, versículo 19. Vamos a hablar de unas cosas que sí nos preocupamos por olvidarnos, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Cuidadito con el adulterio porque es pecaminoso. Cuidemos. De la fornicación, que es toda inmoralidad sexual, también. De la inmundicia también, de la lascivia también. ¿Qué es eso de andar celebrando cumpleaños? ¿Qué es idolatría? ¿Qué Navidad? ¿Qué hechicería, verdad? Ahora, querer hacer brujería a alguien. De eso nos cuidamos. Escandaloso, es pecaminoso, es horrendo pensar en eso. Ay, pero luego viene algo. Que de eso no nos estamos cuidando. Dice después de hechicerías, ¿qué más dice que es obra de la carne? Enemistades. ¿Y qué es lo que provoca las enemistades? La lengua. La lengua. ¿Y sabes qué es lo peor? Yo no sé, después de esto no sé qué voy a hacer. Yo varios hermanos que venían entrando hoy, que ni siquiera les saludaban una gran cara, me pararon. ¿Qué les habrán dicho los mismos mujeres? O no sé si en algún momento los ofendí sin darme cuenta. ¿No le pasa a esa hermana que a veces usted dice, ¿y qué le pasa a la hermana Gregoria? Qué raro se quedan así conmigo. Si me ignoró, me evadió. Ay, alguien le va a decir algo de eso. Enemistades, vienen las enemistades. Pleito. Yo le voy a reclamar que no se queda así. Gran pleito. Mire qué penoso que aquí vienen a apartar a las hermanas porque se agarraron del pelo. ¿Qué usted dijo? ¿Y qué me dice? ¿Y qué es? Pleito. Que se declaran enemigos. Yo vi que alguien le dijo a una, hasta hoy yo era su mejor amigo. Cuenta de aquí para allá, soy su peor enemigo. Y el viernes orando, que es en el culto de oración, vienen por la lengua, vienen las enemistades, los pleitos, los celos, ¿verdad? Hay alguien que le dice, mire hermana, tenga cuidado, o a ti hermana, porque yo veo con mucha atención con su esposo. Gran pleito al llegar a la casa con el pobre marido. Por una lengua imprudente. Gran pleito, gran afectación. Ira, ¿verdad? Iras. A quien le gusta escuchar que hablan mal de él o de ella, a mí se me calientan las orejas, fíjense. Algo lo sé disimular, pero a veces no lo disimulo. Se nota que estoy enojado. Sí, es que es bien feo. Más cuando son mentiras, ¿verdad? Si uno se incomoda, uno se molesta y se le pasan cosas por la cabeza a uno. Por eso dice que contamina e inflama la rueda de la creación. Si uno le pasan locuras, después dice, perdóneme Señor, que estoy pensando contra él o contra ella. Pero es que tiene la culpa. Lengua floja, dice uno, ¿verdad? O lengua suelta. Uno después termina pidiendo perdón, pero otros nos quedamos con eso, producto de la lengua. Vienen las iras, las contiendas, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted, hermana, que le dice en el grupo de trabajo, vaya hermana Faustina, hoy le toca trabajar con la hermana Carolina, yo con ella no me llevo? No. Con otra con gusto le ayudo, menos con ella. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo ahí? Perdón por las hermanas que se llaman Carolina y Faustina, solo son ejemplos, ¿verdad? Solo son ejemplos. Sí, pero hay contienda. Hay contienda. Miren,
hemos llegado a tal grado, y como hemos venido para escuchar la verdad, ¿verdad? Vale la redundancia, miren, hemos llegado a tal grado, y eso es viejo, que nos hemos hecho la idea, por ejemplo, por ley tengo que decirlo, hemos llegado a estigmatizar zonas geográficas de la iglesia. Yo he escuchado decir hasta obreros, tal iglesia es la Sodoma en el país. Esa iglesia es Sodoma, le dan ese epíteto o ese sobrenombre. No, las hermanas de allá, esa es la Sodoma de la iglesia. Y le prohíben a su feligresía que vaya a visitar aquella iglesia de Dios porque esa iglesia es muy liberal, dicen. Pero otros se atreven a decir que esa es la Sodoma del distrito. Qué feo eso. Y aquí uno no puede hablar mentiras, uno no habla. Yo hace años que cuando estaba aquí en el distrito 2 escuchaba que un sector decía que era más santo que las que estaban por el otro lado. Miren qué tremendo hasta donde llegamos. Y empezamos a prejuiciar a la congregación. Empezamos a prejuiciar a las visitas. A los jóvenes les prohibimos que se relacionen con nosotros jóvenes por la lengua, ¿verdad? Y allí ya se genera contienda, disensiones, envidias, todo producto de eso. Ahora, ¿cuál es el punto? Dice el versículo 21, al final: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán, no van a alcanzar la salvación. El adúltero se va a condenar por adúltero, pero yo, por chismoso, también me voy a condenar por chismoso, por chambroso, por no dominar mi lengua. El fornicario por fornicario, el borracho por borracho, pero yo también me cuidé de todo eso, pero no me cuidé de la lengua, también me voy a quedar sin alcanzar la salvación. Ahí es el punto de inflexión, de razonar. Y Santiago dice, esto no puede ser así. Ahora, la pregunta es, ¿se puede dominar la lengua en la iglesia? Pero Santiago dice que no. En el 8 dice, 3:8, pero ningún hombre puede tomar la lengua. ¿Se puede o no se puede? ¿Se equivocó Santiago o no se equivocó? No se equivocó Santiago. Santiago está abordando la problemática desde el aspecto de la naturaleza humana. No hay nadie en su naturaleza humana pecaminosa o por su propio esfuerzo que pueda controlar la lengua. Pero sí se puede. Yéndonos al fin a ver cómo, ¿verdad? Cómo controlarla, porque debemos de controlarla. Pero si no cambiamos de actitud, si no cambiamos la manera de entender esto, sí, humanamente no se puede controlar, porque es un mundo de maldad. Y sabe que la palabra, que esto me preocupa a mí y debe de preocuparnos a todos, que Santiago define que la lengua es inflamada para el infierno. Si uno no la sabe controlar, este es un hervidero el que yo tengo, ¿verdad? Si no le sé dar buen uso, hervidero del infierno. Y dice en el versículo 8 al final, que llena de veneno mortal. ¿Y qué significa mortal? Muerte, que destruye, que mata, que mata. Esto es preocupante. Si yo no le sé dar buen uso a la lengua, puedo terminar causando la muerte de muchos, empezando la mía, espiritualmente hablando, y la muerte de aquellos, ¿verdad?, que por un chisme, que por un chamo, que por una calumnia, que por una mofa o burla, que por una crítica, acabamos con la vida espiritual de ellos. Porque debemos de entender eso, que no todos somos fuertes, que no todos tenemos el mismo grado de madurez, y a esos Jesús les llama pequeñitos. Y es nuestro deber como mayores ayudarlos a crecer. Y dice el Señor, ay de aquello que sirva de tropiezo a uno de mis pequeñitos que están en este proceso. Mejor, dice, póngase una
piedra que pesaba como 2 toneladas, tamañas piedras las de molino, y tírese a lo profundo del mar. Hay que tener cuidado con los pequeñitos, con los que van llegando, con los que se acaban de bautizar. Y déjenme decirle que puede haber un miembro que tiene 20 años de estar en la iglesia ya bautizado, pero no crece todavía, es pequeñito. Hay que tener paciencia. Entonces, sí, se puede controlar. Ahora veamos la clave. ¿Cuál es la clave? Humanamente sí no se puede. Pero dice aquí Mateo capítulo 15, vamos a ver, vaya, este humor no dice la palabra, ¿verdad? Es humor, no dice, inflamado por el infierno. ¿Qué se necesita para encender fuego en un horno? ¿Para qué? ¿Qué se necesita? Combustible, ¿verdad? Carbón, leña, combustible. Veamos cuál es el combustible de la leña. Ahí vamos a empezar con lo que hace que esta arda. Mateo capítulo 15, en su pasaje número 19. Mateo 15, 19 dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. ¿Qué más hacen? Los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Dónde está el carbón de la lengua? ¿Dónde está la leña de la lengua? En el corazón. Entonces hay que limpiar el corazón. Y no es este pedacito, ¿verdad? Sino que la voluntad es este cuento. Entonces por ahí vamos encontrando ya cómo podemos dominar la lengua. Humanamente no se puede, porque un hombre o una mujer sin Dios no tiene nada bueno en su cabeza. Pero el creyente sí podemos dominar la lengua, privándole de mandarle combustible para que no se inflame. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya que entendimos que aquí está todo, ¿verdad? Entonces dice el proverbista en el 23-26, de memoria lo podemos, como dice ahí: hijo mío, dame. Hay que rendir nuestra voluntad al Señor. Y así, sí vamos a poder dominar la lengua. 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ahí está la clave. Señor, te entrego mi voluntad. Ya no quiero yo quitarme los prejuicios, Padre. Porque cuando somos prejuiciosos, ¿verdad? Si no vemos las cosas, las inventamos. Cuando hay mucho prejuicio en nosotros, cualquier cosa le vemos mala intención. Si hay prejuicio en nosotros, cualquier acción la estamos viendo ya mal. No nos damos el tiempo de decir: bueno, esto quizás tiene otro trasfondo, quizás no es así, quizás no escuché bien, quizás no muy bien, quizás no entiendo esto. Decirle al Señor: limpia mi corazón, quítame mi prejuicio contra mi hermana, contra mi hermano. Decir como dijo el salmista en el Salmo 51:10, ahí dijo el salmista en el Salmo número 51 y en su versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio. Hay que sacar ese combustible, ¿verdad?, de nuestra mente, que provoca que la lengua sea inflamada por el fuego. Rendirnos al Señor, decirle: Padre, perdóname, estaba actuando mal. ¿A cuántos habré dañado, ofendido, por no ser prudente para hablar, por no medir mi lengua? Yo había entendido que, porque en la preparación para obrero, yo me acuerdo del hermano que nos instruía hablando de este tema, ¿verdad? Nos dijo una vez: miren, dijo, siempre que vayan a hablar mal, muérdanse la lengua, todas las veces. Dijo un alumno: hermano, pero vamos a terminar sin lengua, porque tanto que queremos hablar mal, ¿verdad? Bueno, si esa es la solución, dijo, hay que arrancarla. Pero no, es que hasta los mudos ofenden que no tengan lengua. Es que como todo está
Porque hay un lenguaje de señas, todo está aquí. Hay que pedirle al Señor. Hay que entregarle a Él nuestra voluntad, nuestro corazón, para que Él obre en nosotros. Y luego hay que hacer un compromiso con Dios. Todo es que reconozcamos, ¿verdad, Señor? ¿Por qué se han alejado de mí? ¿Por qué la hermana ya no es conmigo como era antes? ¿Por qué el hermano ya me evade? Pensemos. Quizás aquello que dije ya le contaron. O lo que yo le dije. Y mire que a veces ofendemos y decimos, hermana, usted, si yo broma le estoy diciendo. Las ofensas las hacemos por broma, ¿verdad? Hermano, usted una broma era. Escondemos, disimulamos la ofensa también. Y a veces hasta ofendemos de chiquito, ¿verdad? De chiquito. ¿Qué? Minimizamos la ofensa. Ay, hermanita, usted, es que usted, hermanita, mire, yo la amo mucho, pero usted viene y decimos la palabra, ¿verdad? Ofensa es ofensa. Entonces uno debe de preguntarse, ¿por qué? Porque hoy ya no me toman en cuenta para servir, para ayudar, para colaborar. Hay que reconocer, y cuando reconocemos, ¿verdad?, que no hemos hecho buen uso de la lengua, ahora pidámosle perdón al Señor y hagamos un compromiso como lo hizo el siervo Job. Capítulo 27, versos 3 y 4 dice así: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job había hecho ese compromiso. Todo el tiempo, dijo él, que el alma esté en mí, o sea, que tenga vida, él se propuso que sus labios no hablaran iniquidad, ni su lengua pronunciara engaño. Con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Ahí está la clave. Si humanamente no hay en lo humano quien pueda dominar la lengua, pero sí en lo espiritual, sí los hijos de Dios estamos llamados a hacerlo. ¿Por qué? Muchas veces, ¿verdad?, nuestra vida se complica en lo personal. Mire, ya va a venir un tema que habla de la familia, ¿verdad? Un poquito me voy a meter yo. La mayoría de nuestros problemas familiares radica no en las cosas que decimos, sino en cómo las decimos. Ya vas a llorar, Juan. Si lo que te he dicho no es nada. O viceversa, ¿verdad? Entonces, afecta todo porque inflama toda la rueda de la creación, su alcance es grande. Pero entonces uno reflexiona y vamos a seguir ya para concluir el consejo que da el apóstol Pedro tomado del Antiguo Testamento. Primero de Pedro, capítulo 3, pónganse pie por favor, hasta aquí llego yo con un tiempo estipulado. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12. Aquí repite el apóstol Pedro lo que está en el Salmo 34, dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y con la lengua también hacemos el mal. Y dice la Escritura que Dios todavía no está la palabra en nuestra boca, y Él ya la sabe. Entonces hay que tener temor por eso. Pidamos a Dios que nos ayude, si se puede, con la ayuda del Señor. Y sí, también hay una iglesia, ¿verdad?, hermanos y hermanas que tienen una gran sabiduría, una gran prudencia, que han sabido vivir en la iglesia, problema tras problema, porque han cuidado su lengua. O sea, son buenos hijos de Dios, ¿verdad?, que han rendido totalmente su corazón a Él. Pásalo.